Hay muchas cosas que se pueden decir de las madres. La madre creada por Dios, la madre que Dios, lo que Dios instrumentó para que el mundo fuera mundo. Y darle a ese ser la maternidad. La paternidad es importante, pero la maternidad conlleva un nexo tan especial, conlleva una relación que no tiene igual y que Dios sabía que iba a ser así. Y hay un aspecto importante de la maternidad y es la fe. Y las personas desligan una cosa de la otra. El mundo, la gente que no cree, piensan que la madre no tiene nada que ver con las cosas espirituales. Por el contrario, yo digo que el ser más espiritual que el hombre puso fue la mujer. Y cuando llega a ser madre, esa espiritualidad se desborda, se desborda. Y hay una tarea tan importante que Dios le dio a las madres, que es la de transmitir la fe. Transmitir la fe en Dios, en el único Dios, en el verdadero Dios, la fe verdadera. Y cuando hablamos de transmitir, hablamos de alguien que tiene las características, la oportunidad, los medios, todo lo necesario. Es aquella que lo lleva 9 meses en su vientre, a veces más, a veces menos. Es aquella que le dice las primeras palabras que el ser humano oye. Es aquella que le da los primeros cuidados. Y es aquella que nunca termina, mientras tiene vida, en hablarle, en guiarle, en agasajar, en cuidar, en disciplinar. Mientras el hombre se dedica, participando de una manera un poco más lejana, a proveer para que esa madre no le falte nada para proveer lo que necesitan los hijos. Cuando vamos a las escrituras, vemos el papel de la madre en la fe hebrea. Cómo la madre, se mencionan los hombres, porque los hombres tenían que ver con las guerras, tenían que ver con el trabajo, tenían que ver con todo lo que era alrededor de la familia de manera social y proveyendo para esa familia. Pero a la madre se menciona pidiendo a los hijos, cuidando a los hijos, enseñándole la ley, dándole todo. Vemos a la madre de Moisés, que es la que se da cuenta de que hay que salvar a ese niño. Vemos a las madres de los reyes que se mencionan. ¿Qué necesidad tenía de mencionarse un rey cuando sabemos que casi todos eran hijos del rey anterior? Sin embargo, se dice muchas veces, y su madre era fulana. Porque es que hay una importancia extraordinaria en el ser humano que viene a este mundo. Una importancia en que tenga ese ser, tenga esa mujer, tenga esa madre. Porque Dios pretende y tiene un plan con ella muy especial. Y dentro de ese plan está el de transmitir la fe. Y a veces nos preguntamos, ¿y cómo la madre lo hace? Bueno, lo ideal es que lo haga desde el vientre, porque dice que Dios a cada quien lo puso allí en el vientre de su madre. Es obra de Dios. Si esa madre reconoce y entiende que ese niño ha sido puesto allí por Dios, tiene que empezar a funcionar de la manera que Dios quiere, aún desde el vientre. Yo recuerdo, y nunca se me va a olvidar, mi esposa cantarle cantos cristianos a los dos cuando estaban en el vientre. Muy cínico de David, dice que él los oía. Y yo no digo que no los oía. Yo lo que sé es que la madre estaba preparando el camino para transmitir la fe. La transmisión de la fe es la tarea, diríamos, número 1. Hay muchas cosas que la madre, sin madre no se va a subsistir, no se va a sobrevivir. Y si se sobrevive, miren el resultado. Pero el Señor tiene un plan. El Señor quiere que la madre sea ese agente transmisor de fe. Desde el mismo comienzo del embarazo. La fe comienza de una madre cuando le dice a Dios, yo quiero ser madre. Resulta que hoy las mujeres no quieren ser madres. La fe verdadera, cuando la mujer conoce a Dios y tiene una relación en Cristo con ese único Dios, viene cuando, o se manifiesta cuando la mujer dice, este me lo ha dado Dios. A Dios le pediré por él. En manos de Dios lo pondré. Así encontramos múltiples ejemplos en la Escritura. Y hasta María, sabiendo quién era, sabiendo a lo que venía su hijo, cumplió con su papel de madre, aún
desde que no lo tenía, porque cuando era virgen era de las que estaba esperando para ser madre. De manera que una mujer de Dios, una mujer que está esperando ser madre, lo que tiene en mente es que Dios la va a bendecir y que cuando Dios la bendiga, tiene que hacer lo que Dios le pide con esos hijos. Si los jóvenes se pueden ir, los niños también. Los jóvenes se pueden ir, los niños también. Sí. Perdónenme. Perdónenme que no, yo sé que ustedes quieren estar con mami, pero ya les voy a dejar el resto del día, no tenemos discipulado. Y así podemos hablar cosas que yo no puedo. Hermanos, el agente transmisor número 1 de la fe. Hablamos de transmisores de enfermedades. Hasta un mosquito puede matarnos cuando nos transmite una enfermedad. Pero no hay poder más grande que el de una madre transmitiendo la fe a los hijos. Y muchas veces esto no comienza cuando debe comenzar. Esto debe comenzar desde que la madre sabe que como mujer se ha convertido en esposa y si es la voluntad de Dios se va a convertir en madre. Desde ese momento ya tiene que tener en cuenta que va a tener un rol y va a ser el rol de la transmisión de la fe. Una y otra vez tenemos que volver a un ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento, el ejemplo de Timoteo. El ejemplo de Timoteo que Pablo trae a colación cuando está hablando con él en la segunda carta y hace referencia a su madre y a su abuela. Déjenme decirle algo, allí lo que se habla no es lo que su madre y su abuela proveyeron materialmente para esos hijos. No es lo que su madre y su abuela hicieron con el niño, que a muchos nos asombra y nos deja perplejos a ver los esfuerzos que hace una madre. Déjenme decirle que ahí lo que se refleja es que fueron capaces de transmitir la fe. Pero, ¿qué cosa es transmitir la fe a nuestros hijos? ¿Qué cosa es lo que la madre tiene como nadie? Potestad, poder, oportunidad para transmitir a nuestros hijos en cuanto a la fe. Como les decía, comienza desde que la madre desea en su corazón usar lo que Dios le ha dado para multiplicarse, para traer a alguien al mundo, para que la vida siga siendo vida. Voy a pedirle que vayan conmigo, mis hermanos, allí a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. La segunda carta de Pablo a Timoteo. Vamos a ponernos de pie en reverencia y respeto al Señor y su palabra. Son 2 versículos nada más. En el capítulo 1, los versículos 5 y 6 de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo dicen así. Por supuesto, Pablo está hablando con Timoteo, lo está alabando por la decisión de participar, de estar viviendo por fe en el ministerio, haciendo lo que está haciendo al frente de la iglesia. Y le dice en los versículos 5 y 6, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, por esa fe que vive en él y que recibió, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Oremos, Padre, gracias por tu palabra. Bendícela y que podamos exhortar, homenajear a nuestras madres, Señor. Llamar a salvación y hacer todo lo que tú quieres con ellas. Señor Padre, te rogamos que prepares los corazones y que a mí me escondas con mis defectos detrás de tu cruz. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. No hay un ser más poderoso para evangelizar, para que el mundo sea mejor y no lo que es. No hay un ser más poderoso para transmitir la fe a las nuevas generaciones que la madre. Es el instrumento número 1, es el más grande, es el más importante. ¿Cuánto trabajo cuesta cuando ya nuestros hijos están crecidos? Inculcarles la fe, llevarlos, hacer que crean en un Dios verdadero, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de gente usada por Satanás
para hacer lo contrario, para que nuestros hijos no crean. Pero lo primero que hace Satanás es quitarle a la mujer del corazón el deseo de ser madre. Y si por alguna eventualidad que llaman ellos accidente sale embarazada, que lo mate, que lo mate, que lo saque de su vientre, que no lo deje vivir, que corte esa vida, que lo aborte. La fe de una madre comienza allí, diciendo: este hijo de Dios, este Dios lo ha puesto aquí, este no lo quita nadie y yo voy a hacer con él lo que... Pero la madre tiene que tener una relación con Dios. Y nunca es tarde. A veces cuando predicamos el Día de las Madres, lo hemos hecho otras veces, en alguna otra ocasión lo vamos a hacer. Porque nunca es tarde y siempre, en algunas ocasiones hemos hecho una invitación para que las madres tengan la edad que tengan los hijos, los traigan y los presenten al Señor. Tenemos la costumbre de que presentamos los niños pequeños al Señor. Nosotros no bautizamos a los niños, los presentamos al Señor, comprometiéndonos a ser los transmisores de la fe, especialmente la madre. Pero nunca es tarde. Hay madres que conocen al Señor Jesucristo y empiezan una relación con Dios en etapas tardías de la vida, cuando ya llevan un tiempo funcionando como madre y se hace, se sobrevive. Pero ¿qué más se hace? Muchas veces se hace a ciegas, muchas veces trae mucha frustración porque estamos confiando en nosotros, en nuestras fuerzas, para que los hijos salgan buenos, salgan adelante, nuestros hijos salgan morales, salgan entes sociales que produzcan cosas buenas para la sociedad. Y al final, pues, por mucho esfuerzo que hemos hecho, pues no resulta. Y es porque no tenemos a Cristo en el medio. Por eso cuando una madre viene a Cristo, tenga la edad que tenga el niño, es menester el niño y el hijo que sea, porque la madre nunca deja de pedir y de orar por los hijos. E incluso de aconsejar cuando es necesario, cuando se le da la participación. De manera que esto no termina. El problema está cuando comienza. ¿Y cómo comienza? Comienza con Dios. La mujer entiende que ser madre es una bendición de Dios. Que el aborto no está escrito en la mente de un ser humano que ama y cree en Dios. Que hay que quitarlo del lenguaje cristiano. Que hay que hacer todo lo posible por impedir que se sigan matando niños y que como cristianos estamos comprometidos en hacerlo. Porque allí comienza nuestra fe. Por supuesto, Timoteo fue un hijo que no abortaron. No se nos dice nada del padre de Timoteo. Sabemos que era un hombre griego. Ellas no son del pueblo judío. Ellas son convertidas de los creyentes, son creyentes griegas. No sabemos si el padre está presente. No sabemos si el padre se murió. No sabemos si el padre nunca creyó. Cuando Pablo presenta a Timoteo en el templo con un orgullo extraordinario, porque estaba haciendo la labor de ministro de una manera correcta, lo acusan de meter un griego en el templo. No se ve al padre por ningún lado, se menciona a la abuela y a la madre. Muchas veces las madres se la ven difíciles porque el hombre no está presente. Pero eso no impide que siga siendo una transmisora de la fe. Es más, cuando el hombre no está presente, no hay mejor ayudador que Dios. Y cuando está presente también, a veces está presente y no sirve de nada como líder espiritual. La madre, con su capacidad que Dios le dio de controlar todo lo que tiene que ver con el hogar. La madre fue llamada a ser la mayordoma, a tener la mayordomía de todo lo que sucede en el hogar. A ser el ente principal de la crianza y el hombre a proveer para que a ella no le falte nada. Eres el responsable, a él se le pedirá cuenta. Por permitir, por ayudar como Cristo ama, a amar como Cristo amó a la iglesia, amar a la esposa, porque amar a la esposa para que ella esté contenta en llevar todas las cosas de la casa. Hoy en día no. Y esto no empezó hoy. Esto no empezó hoy. Muchos le echan la culpa a las guerras. Pero tenemos a Loida y Eunices
que no tenían al parecer un hombre presente y cumplieron su función. Cuando vinieron las guerras y los hombres se fueron a la guerra, la primera, la segunda y mucho antes, la Revolución Francesa y todas esas cosas, cuando los hombres se van, las mujeres tienen que proveer, pero muchas no abandonaron a sus hijos y se pusieron a trabajar para proveer, pero no dejaron de transmitir la fe. Llegamos a los días de hoy en que abandonar a los hijos para ir a trabajar, aunque el esposo esté presente y esté trabajando, es la norma, es lo habitual. No estamos en contra de ninguna hermana que trabaja. Lo que queremos es que las madres sepan que ellas son las dueñas del hogar. Dueñas del hogar. Ay, pastor, todo lo que quiere es que la mujer cocine. Ok, si la mujer es la que Dios ha puesto para que comamos, para alimentarnos, le ha dado el don de cocinar. ¿Quién va a cocinar? ¿Yo? Si yo cocino, se destruye el hogar. Se los digo de ahora. No es sencillamente que querramos que la mujer esté en la casa. Es que el hogar, que es la institución más importante y que tiene un habitáculo, tiene un lugar donde vive, tiene una casa, tiene que ser regida por la mujer. El hombre supervisa, el hombre provee, el hombre apoya, el hombre vela porque se hagan las cosas según Dios manda. Pero ella, hermanos, el dinero tiene que ser, el dinero tiene que ser controlado por ellas. No me vengan con la historia de un regalito el Día de las Madres y el resto del tiempo usted despilfarra y gasta lo que le dé la gana. Ella tiene que saber cuánto se gasta, cuánto se necesita. Ellas son dueñas del hogar. Vamos a decirlo. Lo que pasa es que hemos hecho de esto un monstruo. Oh, usted lo que quiere es que la mujer no avance, que la mujer cocine, que la mujer haga esto y haga las cosas de la casa. Ese regalo que Dios le dio, el dominio completo de el lugar más sagrado en la sociedad. No la iglesia. La iglesia se la dio al hombre para que la cuidara. E invierte en los términos. Quieren mandar en la iglesia, quieren gobernar en la iglesia, quieren tomarse la posición de pastor, pero en el hogar, es el hogar lo que Dios le dio, que es más importante que la iglesia. No diríamos que es más importante, pero con un rol tan grande como la iglesia. La iglesia familiar, el hogar. La mujer es la dueña. Y eso lo hemos tergiversado, lo hemos cambiado. Y entonces, los hijos, por tanto, si la mujer tiene que ser igual que el hombre y trabajar igual que el hombre, y si el hombre vuela aviones, la mujer vuela aviones. No se trata de trabajo, la mujer es capaz de hacer, la mujer, por el simple hecho de ser mujer, es capaz de hacer cualquier cosa que haga el hombre. ¿Ok? Y a veces mejor. Pero no se trata de eso. Se trata de la tarea tan grande y extraordinaria que Dios le dio. Preparar las nuevas generaciones. No es la escuela, no es el gobierno lo que prepara las nuevas generaciones. Es la madre. Y se hace de una manera simple. Transmitiendo la fe. Transmitiendo la fe. Esa es la mujer. Fíjense, cuando el hermano leía, cuando leemos, siempre leemos Proverbios. Siempre leemos Proverbios 31. Proverbios 31, y hoy quise que se leyera el versículo primero. Porque el rey Lemuel, dice allí que el rey Lemuel, su madre le da consejos. Y Salomón escribe lo que le dice la madre a Lemuel. Lo que dice ahí acerca de la mujer, lo ha dicho una mujer, no un hombre. Se lo dijo a un hombre y lo escribió un hombre inspirado por Dios, pero lo dijo una mujer. ¿Lo dice o no lo dice en el primer versículo? Es la mujer la que tiene que decir, yo soy dueña de la autoridad y responsabilidad más grande que hay en el mundo, el hogar. Y desde que de joven empezar a orar, mándame un hombre que me apoye, que me dirija, que acepte.
empezamos a trabajar y que la escuela le enseñe la fe que ellos quieran a nuestros hijos. Y no nos damos cuenta que la tarea más grande, socialmente hablando, de preparar a hombres y mujeres, como lo tenía tan claro y presente el pueblo hebreo, se la dejamos a otra gente. Esto no es nuevo. Fuimos a ver a nuestro hijo actuar en una obra conocida por todos, Mary Poppins. Desde esa época, las nanas o las nanny, no sé cómo es correcto, eran lo más importante en la vida de los hijos. Porque hay que avanzar, hay que trabajar en las cuestiones materiales, en las cuestiones que se necesitan. Y no nos damos cuenta que Dios lo que quiere es que seamos transmisores de la fe. Porque con la fe se sientan las bases de todo lo que necesita el ser humano. Cuando vaya a trabajar, lo que está diciéndole ahí en Proverbios 31, a esta mujer, a su hijo, el rey, es que hay que tener cuidado de escoger las mujeres. Déjenme decirles, mis hijos se han buscado problemas, se lo digo aquí abiertamente, ellos no tienen pena con que yo lo diga, por tener una novia y decirle a la novia, no, yo quiero casarme con una mujer que haga homeschooling. Y las mujeres no quieren hacer eso. De la misma manera que somos luchadores en contra del aborto, somos guerreros en contra del aborto espiritual. ¿Y cuál es el aborto espiritual? No sacamos el niño del útero, no lo matamos, pero no hacemos que nazca de nuevo. No le enseñamos las cosas espirituales, lo estamos matando espiritualmente. Y Dios no quería eso, Dios no quería eso. El caso de Timoteo, sin padre, las madres hicieron lo que tienen que hacer, porque si hay fe, las cosas van a salir bien. Se los digo que van a hacer, no que no vayan a haber problemas, pero van a salir bien. Esa posición, instruye al niño en tu camino, y aunque esté viejo, sí, pero hay que instruirlo. Que no significa llevarlo a la iglesia, significa antes de que haya nacido, incluso. En Proverbios 14:1 dice la Escritura, la mujer sabia edifica la iglesia. No, su casa. No dice el hombre sabio edifica su casa, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Pero le hemos hecho ver a las mujeres que no, que la casa es un castigo de Dios y que el hogar no es importante en la sociedad. Esa es la realidad, hermano. Y todo el mundo tiene razones. Oh, la gente te hace una historia. No, pastor, es que ella tuvo que ir a trabajar cuando los niños eran pequeños por esto. Y las historias son. Y tú las oyes todas y, güey, ¿qué vas a hacer? Pero eso no era el plan de Dios, eso no es lo que Dios pretendía. Que tú no sabes quién te enseña a tus hijos, que tú no sabes quién te enseña la fe que quieran, que tú no sabes. Es que aún enseñando la fe desde el vientre, cuando crecen y llegan a los college, todavía te los tuercen. Todavía Satanás mete otro empujón y otro acelerón y pone el pie en el pedal para ver si te los arrebata de todas maneras. Y muchas veces lo logra. Porque a veces la fe no es verdadera, porque a veces la fe no es fuerte. Porque al final del día el ser humano, aunque sean nuestros hijos, deciden, ¿verdad? Pero hay que seguir luchando. Hay que seguir transmitiendo la fe, mis hermanos. Las mujeres son decisivas en la batalla cultural que enfrentan el mundo hoy, especialmente nuestros hijos. Decisivas. Todos esos nuevos conceptos, todas esas nuevas cosas que se oyen por ahí, es porque la madre... Usted va a las bibliotecas públicas hoy en día y ahí están las madres con sus hijos, mirando a un hombre vestido de mujer, enseñando y bailando. Y las madres allí, y sabemos lo que están enseñando en las escuelas, y lo seguimos mandando, porque el niño necesita zapatos y ropa. No, no se engañen. El niño necesita la fe. Y en eso Loida y Eunice no fallaron. ¿Por qué no fallaron? La pregunta es, ¿qué fe es la que transmitimos a nuestros hijos?
¿Hay alguna fe en la crianza de nuestros hijos? Hay una gran responsabilidad. Y le hablo a las mujeres que son de Dios. Yo no tengo problema con hablar a la mujer que tiene el Espíritu Santo. Y no les hablo, no les critico, les hablo, porque siempre hay solución. Hay manera de arreglar las cosas. Y Dios nos va a dar la victoria. Yo estaba en los dos lados de la cerca. En los dos lados de la cerca. Criar sin fe y criar con fe. Y muchos de ustedes también. Y pueden dar testimonio de que eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. ¿Ok? Muchas veces sabemos la verdad, muchas veces conocemos qué es lo correcto, pero de todas maneras insistimos en ir en contra de la voluntad de Dios. Fíjense lo que le dice allí Pablo en el versículo, en primer lugar, allí en el versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida. O sea, en Timoteo hay una fe que no es falsa, que no es en cualquier Dios, que no es superficial, es una fe comprometida, es una fe real, es una fe verdadera, se creen cosas que son realmente de Dios. Y eso, a veces la madre, Dios te bendiga. Esa es toda la fe que le transmitimos a los hijos. Dios te bendiga. Orar por los hijos. Está bueno. Pero eso es todo lo que nuestros hijos ven. Nuestros hijos no ven una fe que sea solamente en Cristo. Esa es la fe verdadera. Esa era la fe de Timoteo. Siendo griegas, le enseñaron a Timoteo que había venido Cristo, que había muerto por los pecados nuestros y que necesitaba salvarse siendo un joven. Y ahora lo tenemos sirviendo a Dios. No es cualquier fe, no es la fe de nosotros los padres y de las madres la que hace que nuestros hijos tengan fe. No, es inculcarle una fe a ellos para que sea su fe, para que ellos confíen en Dios, aprendiendo de nosotros y asegurarnos de su salvación, de que cuando empiezan a pecar y pierden la inocencia, haya un cambio, haya en su vida la noción de que necesitan un Salvador. Fe no fingida. Fe no fingida. En Jeremías, en el capítulo 3, versículo 10 de la Escritura. Y con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, hablando de Israel, no se volvió a mí de todo su corazón, sino fingidamente. Que nuestros hijos no hagan una decisión por Cristo, obligados, porque nos tienen miedo. Por supuesto que ellos no pueden decidir como deciden hoy, de 3, 4, 5 años, y si tienen 10, 15, 17, peor todavía. Si se va a la iglesia, no se va a la iglesia. Pero no pueden ver a los padres viviendo fe fingida porque van ellos a vivir una fe fingida. Eso es lo que le estamos transmitiendo. Tienen que ver en la casa lo mismo que ven en la iglesia. Tienen que ver los hijos para no tener una fe fingida. Cuán importantes son las cosas de Dios para nosotros. Cuando los obligamos a cuando no han tenido una decisión personal a vivir, porque ellos tienen que vivir bajo las normas de los padres, a vivir por lo que Dios dice. Por eso no es lo que el diablo hace hoy en día con nuestras familias, no. No, hoy en día se pueden hasta quejar. Es más, si el niño dice que es hembrita, el varón dice que es hembrita y se queja en la escuela, los padres van a estar en problemas. Si el padre le dice, no, tú eres varón. En eso estamos. En eso estamos. Pero ¿quién le enseñó a ese niño que Dios lo creó? Y los creó hembra y varón. That's it. No hay otra opción. ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién estuvo en la mejor posición de enseñárselo? ¿Quién lo vio? ¿Quién no habló de esas cosas? Porque ellos iban a hablar y el mundo sí les va a hablar. Y nosotros nos vamos a quedar callados, como yo siempre lo digo. Aquí todo el mundo está saliendo de los closets. Y los cristianos nos estamos metiendo en los closets. Tenemos que retomar, especialmente la madre, ese papel de ser quien transmita la fe. Y los padres, ni se diga, después vamos a hablar de ellos, son responsables. No hoy. Tienen que inculcar una fe genuina que no sea fingida. En la primera carta Pablo le dice a Timoteo, pues el fin del mandamiento es el amor de corazón puro y de buena conciencia. Y le vuelve y le dice, ya le había dicho esto allí, y de fe no fingida.
Yo los conozco, porque los oídos que lo dicen. Estoy esperando coger los 18 para hacerme el tatuaje. Estoy esperando coger los 18 para hacer esto y hacer lo otro. Y están viviendo una fe fingida por culpa de lo que pasa en el hogar. No es suficiente 1 hora en la iglesia, no es suficiente 2 horas, 3 horas en la iglesia. Y 15 horas en el mundo, en la escuela, en las manos de Satanás. Así empezó todo. La nana, después, ay, qué buena la escuela. La escuela todas eran cristianas. Ok, Satanás es sabio. Todas las escuelas eran cristianas. Las universidades, Loyola, Princeton, todas eran cristianas. Difícilmente una escuela, aunque fuera pública, que no se enseñara la Biblia. Vayan ahora a ver lo que está pasando. A veces me da tristeza con las hermanas que han dedicado su profesión al magisterio, porque lo han hecho con amor, lo han hecho. Pero las cosas han cambiado mucho. Mucho han cambiado. Y al final del día lo más importante no es la matemática, ni la física, ni la química, es la fe. Y ya no se enseña. Pero claro, si no empezamos del hogar, si las madres no la transmiten como Loida y Eunice, entonces ya tenemos el 50% de la batalla perdida. No digo que 100%, pero el 50%. Inculcar, cuando dice allí, dice en el versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Había una fe en él que había sido recibida y no era fingida, no era una fe porque los padres lo obligaron, no era una fe en otra cosa, era una fe en el verdadero Dios, en Cristo. Estamos hablando de una familia del Nuevo Testamento. La fe no puede ser fingida. Dice más adelante, la cual residió primero. Residió primero, hermano. Las madres tienen que pasarle a los hijos una fe que resida. ¿Dónde usted reside? En 49 Paz Hill Boulevard. Ahí es donde yo estoy siempre, ¿verdad? Ahí es mi casa. Cuando la fe reside, la fe no se va. Ese es su lugar de residencia. Esa es la fe que habla la Biblia de perseverancia. Esa es la fe que persevera. Pero le enseñamos a nuestros hijos una fe de papel que se va, que hoy creo y mañana no creo. Y mañana viene alguien y le habla. A veces vienen los muchachos y te dicen, wow, conocí acerca de Buda. ¿Really? ¿Ahora fue que te enteraste de Buda? Wow, el budismo. Oh, oiga, he oído hablar de Buda. Porque no lo hemos enseñado la fe que es en Jesucristo. Y entonces resbalan, se van, la pierden. Sembramos nosotros que tenemos todo para sembrar la semilla en el lugar, en ese corazoncito que ahí sí no hay piedra, allí sí no hay arbusto, allí no hay nada, ese corazón nuevo que acaba de salir. La madre tiene todo lo necesario para sembrar la fe y sin embargo la fe no se siembra. Porque la parábola de la semilla, el sembrador y la semilla, habla de sembrar la palabra de Dios, ¿verdad? Y los terrenos donde se siembra. El problema está cuando tenemos el mejor de los terrenos, el más sano, el más limpio, el más noble de nuestros hijos, y no sembramos la semilla. Y pasan los años y el hijo tiene que oír de Cristo cuando va al campamento, cuando va a la iglesia, cuando un hermano, cuando nosotros, cuando las madres y también los padres tienen esa potencia. Pero no nadie como la madre. Nadie como la madre, día y noche. Cuando la Escritura le dice allí a los hebreos que esos mandamientos los iban a poner, los iban a enseñar mañana, tarde y noche. ¿Cómo usted va a enseñar mañana si usted se pasa el día trabajando y en la escuela es la que le está enseñando lo que le da la gana a los muchachos? Esa es la realidad, el mundo les está enseñando. El mundo no para de enseñar. Si el teléfono fuera tan importante, ¿por qué no cerramos las escuelas si todo está en el teléfono, verdad? Porque hace falta adoctrinar, hace falta enseñar, hace falta cambiar la mente. Y se lo digo, a veces la pelea la creemos ganada y cuando llegamos a una escuela, generalmente los colleges, ahí Satanás tiene un poder extraordinario. Ahí es cuando es la pelea de verdad. Pero hay victoria
si sembramos desde el principio la fe en nuestros hijos. Una fe que persevere, que resida. No que el muchacho hoy crea y mañana no crea. Que el muchacho vea en la oración el recurso de hablar. Que el muchacho sepa que necesita un Salvador. Que resida y que eso no se vaya. Que sea de todos los días. A veces tenemos hijos nuestros que creen, sí, el domingo. Porque nosotros creemos el domingo. Y el resto de los días no hay fe por ningún lado, no hay oración, no hay palabra de Dios, no hay rechazo a lo que no es de Dios, no existe. Eso ni es genuino, ni es una fe que reside, mis hermanos. Cuando Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia, en el cautiverio, demostraron que tenían una fe que habían adquirido y que residía en ellos. Ya no están con sus padres, pero la fe no se había ido. La fe se mantuvo una y otra vez. Cuando nuestros hijos están solos, porque estos hombres eran jóvenes, Daniel y sus amigos. Cuando los muchachos están solos, cuando los muchachos están que no están con nosotros y el mundo los está hablando, el mundo los está acechando y los amigos los están diciendo, es cuando se pone a prueba si la fe verdaderamente reside en nuestros hijos. Dice el versículo 8 del primer capítulo de Daniel, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos que les permitiese no contaminarse. ¿Dónde aprendió eso? Eran jovencitos. Les cambiaron el nombre. Algunos dicen que los hicieron eunucos. Yo no creo que ellos pasaron por eso. Les cambiaron el nombre. Le hicieron todo lo que socialmente y culturalmente se puede hacer en contra de la fe y no cejaron. ¿Qué pasó con ellos? Y si seguimos en el libro de Daniel, lo que hicieron los amigos, lo que hizo Daniel, ¿de dónde sacaron esa fe? Enseñada en el hogar antes de ir al cautiverio. Yo conozco gente que aquí son muy cristianos y cuando le dan un trabajo en Dubái, en Qatar, allá van y se ruenan el trapo en la cabeza y se acabó el cristianismo porque pagan muy bien. Pagan, que eso es una barbaridad. Pero ahí hay que ir por las leyes de ellos. Hay que ir por las leyes musulmanas. Son musulmanes. Esa es la realidad. Y si el niño viene a la casa hablándote de Buda, hablándote, ok, lo que mis hijos quieran pensar y creer, eso lo piensas tú. El mundo no. El mundo le inculca una y otra vez y usa teléfono y todo lo que tenga que usar para que tu hijo no crea lo que tiene que creer. Una fe que persevera, dice, y la fe que residió primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Estás seguro que en Timoteo hay una fe que no se va, que está allí permanente día y noche? Que cuando el joven esté, el hombre, la mujer, quien sea, nuestros hijos estén en una posición, diga, mi fe no me la quebranta nadie. Eso es lo único que tienen, pero además es lo más poderoso que tienen. Los americanos se quejan de que hoy las iglesias están llenas de viejos. Y cuando tú miras a esos viejos que van a las iglesias a exigir muchas veces, porque llegan a las iglesias y ellos son los que diezman. Y entonces, sí. Y tú le preguntas, ¿cuántos hijos tú tienes? 3. ¿Y dónde están? No, ninguno está en la iglesia. Ninguno está en las cosas de Dios. Y ves las iglesias cerrando y decayendo porque todos son viejos y viejos y viejos porque hemos fallado en transmitir la fe y la madre ha sido culpable en estas cosas. A veces es el hombre que le dice a la mujer a trabajar que no es suficiente lo que yo hago. Te tienes que reventar, te tienes que hacer sin dejar de atender a tus hijos y a tu esposa. Pero tú eres el que tiene que proveer. No vamos a proveer todo lo que queremos. La Biblia nos va a enseñar cuánto trabajar para proveer lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Pudiera haber seguido mi mujer trabajando de médico, de lo que fuera, y ganando mucha plata.
Pero ella dijo, Dios me los dio, yo los voy a educar. Por cierto, hay muchas personas que hacen esto y no tienen la fe verdadera ni creen en Cristo. Y no es lo mismo. Por eso este sistema de que llamamos homeschooling muchas veces no funciona. Porque lo hacen sin el propósito fundamental que es enseñarle a los hijos la fe. La fe a través de la matemática, la fe a través de la física, la fe a través de la química, la fe en todas partes y a toda hora. Porque eso es lo más grande y más poderoso. Y todo tiene que ver con la fe. Todo. ¿Han visto los políticos cuando dicen, oh no, yo cuando esté en el cargo, mi fe no va a afectar mis decisiones? ¡Ron! No voten por ese. Pregúntale a Daniel sus decisiones por quiénes fueron motivadas. ¿Y de dónde sacó sus decisiones Daniel y sus hijos? De decir, aunque nos maten, no vamos a orar, a alabar a un Dios extraño, ni a orarle a una estatua, ni nada de eso. La fe no fingida, la fe que reside y persevera. Dice en Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿De quién? ¿De quién oye por primera vez un niño la fe y la esperanza del evangelio? ¿De quién? No hay nadie mejor, más preparado que una madre, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La fe tiene que perseverar, tiene que residir en el Hijo nuestro. Y la fe tiene que, las madres, tienen que ser. Primero, una madre tiene que creer que su hijo vaya al cielo. Por mucho que lo quiera, tiene que reconocer que es pecador y que necesita un salvador. Por mucho que desees que tu hijo tenga lo mejor va a ser que un día cuando tú no estés y cuando él parta, vaya con Dios. ¿Verdad? De manera que la madre es parte del evangelismo mundial que Dios tiene previsto para todo ser humano. Ahora, yo les digo a ustedes, cuando inculcamos la fe y transmitimos la fe, lo más grande que puede pasar es que nuestros hijos, si de verdad es genuina, si de verdad permanece, se dediquen a transmitir la fe y a predicar la fe, porque eso es lo único que cambia el mundo. A mí nunca me la inculcaron, pero el día que vi lo que hacía la muerte de Jesucristo, la venida de Dios, cuando conocí de eso dije, esto es lo más grande que hay. Esto es mejor que cualquier medicina, esto es mejor que cualquier programa, esto es mejor que nada, este es el mejor plan social, este es el mejor programa de inmigración, esto es lo mejor que hay. Vamos a dejarlo todo y vamos a predicarlo. Pero eso no es lo que quieren los padres con los hijos. Quieren el ingeniero, el cosmonauta, hasta que explote el cohete. Cuando explote el cohete pasan 6 meses y nadie quiere que el hijo sea cosmonauta. Pero después se les olvida. Ingeniero, cosmonauta. Y no hay nada de malo en eso. Se puede vivir haciendo eso, pero con fe genuina. Y que en el camino, el empeño porque sean esas cosas, no den al trasto con la fe. Porque si al final son ingenieros, médicos, lo que sea, y no son felices porque están viviendo en contra de la voluntad de Dios, hemos fracasado como madre y también como padre. Que donde quiera que vaya hablen de la fe. Que donde quiera que estén. Pero yo les aseguro que no va a ser fácil. Ha ganado mucho terreno el humanismo. Ha ganado mucho terreno Satanás en las universidades. Y cada vez más difícil enviar a una escuela a un hijo que tenga una fe genuina, una fe verdadera, que se pare. Y cuidado con pararte en el aula. ¿Se acuerdan de la película? Dios no está muerto. Cuidado con pararse en un aula a decir, no, cuidado con escribir en un papel algo sobre tu fe, una decisión, una respuesta basada en tu fe. Cuidado, porque nosotros nos hemos metido en los closets. Cuidado con decir que las cosas están mal en la escuela. Ahí están, el FBI completo en contra, persiguiendo a los padres que se han parado en un school board a decir,
No, mis hijos no me lo pueden enseñar esas cosas en la iglesia. Muchas veces por culpa de nosotros. Porque si yo hubiera mandado a mis hijos a la escuela, si yo no hubiera sido cristiano, si no hubieran tenido la madre que tienen, en la primera vez que le enseñan eso en la escuela, digo, fuera de la escuela. Pero bueno, Dios te guía, si tú quieres hacer las cosas bien hechas, Dios te... Pero los padres que se paran a protestar por las cosas, las suciedades y barbaridades que le están enseñando a los muchachos, les han tirado el FBI de los Estados Unidos detrás, por si ustedes no lo saben. Declarado, investigaciones a los padres que se oponen a esas cosas. Una fe como la de Loida de Eunice es una fe que colabora con ese evangelismo mundial, que se pone contenta cuando tus hijos avanzan en las cosas del Señor, cuando tus hijos te dicen yo quiero ir a un colegio cristiano, cuando tus hijos te dicen nosotros lo vivimos, teníamos supuestamente un colegio cristiano, pero para estudiar ¿qué cosa? Algo que en el mundo no da nada. Y orando, inculcando, y logramos que los dos, lo logró Dios, puso en sus corazones, porque no se puede obligar, fueran a prepararse. Y después de prepararse, que Dios los use, y mostrarle con el ejemplo que no tienen que ser pastores de una iglesia de un poquito como su papá, ¿no? Ellos están aquí y Dios los puede usar mucho mejor. Hay pastores que le dicen, madres que le dicen a los hijos, no se te ocurra meterte pastor. Mira cómo vive Trujillo. Mira cómo tiene que abrir huecos y dar puntillas y hacer cosas. Pastor. Bueno, ese es el pastor hispano. Pero es que ese no es el punto. Hay padres que le dicen a los hijos, te mato si te metes a pastor. Porque cuando Dios te llama al pastorado, es lo más grande que se puede hacer en el mundo. Lo más grande. No hay una profesión más grande. Y yo me puedo quedar aquí después y ustedes vengan a convencerme que no. La más grande. Pero Dios te dice, no te dice ni dónde. Te dice que es por siempre. Eso tampoco que los pastores abandonan el ministerio. No. Te dice que es por siempre y nunca te dice cuánto te va a pagar y dónde te va a mandar. Y los padres no quieren eso. Los padres quieren al niño en la NASA, en el hospital Hawking, en Harvard. Eso es lo que quieren los padres porque piensan que es lo mejor para ellos. Harvard es una universidad cristiana, ustedes saben. Es la perdición más grande que hay en una universidad hoy en día. Pero todo el mundo quiere ir a Harvard. Pagar una millonada para cuando salen, no saben ni qué van a trabajar. Hay gente estudiando cosas tan absurdas que después no tienen trabajo y entonces se metieron en una deuda y quieren que los demás se la paguen. Pero pastor no mucho. Te mato si te metes pastor. Cada mujer cristiana tiene que pensar. ¿Se acuerdan aquella mujer que dijo, Dios me lo dio y a Dios lo dedico y haz con él, Señor, lo que tú quieras? Así tiene que pensar cada madre. Haz con él. Lo llamaste al ministerio, lo más grande que puedes haber hecho. Que Dios mire a tu hijo y diga, como dice aquí Pablo en el versículo 6, te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti. Dios te llamó. Dios te regaló la oportunidad de servirle. Arriba, a trabajar, aviva ese don. Que está en ti por la imposición de mis manos. Nosotros imponemos las manos cuando la gente son llamados a pastorado, porque es el llamado de Dios. Y el mundo alrededor y los ministros que han sido llamados tienen que decir, es verdad, este hombre ha sido llamado por Dios. Y Pablo lo hizo. Nosotros lo hacemos cuando tenemos una ordenación de un ministro. Nosotros lo hacemos. Pero eso tiene que venir de una madre que ha preparado y ha transmitido la fe. Eso no viene del aire. Muchas veces, bueno, ¿qué pasó conmigo? Yo no sé, Dios obra de maneras misteriosas y yo estoy seguro que al principio Dios quería que fuera ministro. Yo no creo que Dios quería que fuera médico ni la cabeza de un guarajo, como decimos nosotros. Pero lo que estableció Dios es una madre transmitiendo esa fe. Fíjense ustedes en este caso, aún con ausencia del padre, transmitiendo fe genuina, fe que
prevalece y que una fe que puede llevar a cambiar el mundo. ¿Cuántas vidas han cambiado por esas cartas de Pablo a Timoteo? Por ese ejemplo. ¿Cuántas vidas cambiaron cuando aquel hombre Timoteo predicó y estuvo al frente de la iglesia? ¿Cuántas? El mundo fue diferente, trastocaron el mundo, dice la Escritura. Pero eso fue porque madres fueron fieles en transmitir la fe verdadera. En transmitir una fe que permanece en nuestros hijos, no una fe de papel. Y después dejárselo a Dios, a ellos con lo que quiera. Y la bendición más grande es que Dios diga, wow, si me los das, los voy a usar. Toca los corazones de ellos y los llama a servirle. Pero no queremos que nuestros hijos vayan al ministerio. He visto pastores, yo lo he visto pastores, decirle, no. Pastor no, ganan muy poco, muchos problemas. A sus hijos. Pero eso no fue lo que hicieron Eunice, eso fue lo que no hizo Eloy. Y fíjense que aquí está involucrada la abuela. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos? Nunca es tarde, hermanas. Nunca es tarde. Usted es madre, usted tiene hijos. Siéntese con él y diga, fíjese, yo he entendido de que estoy yendo a esta iglesia, de que estoy oyendo la palabra de Dios. He entendido que hay una fe y es verdadera y es esta y tienes que cambiar. Y si su hijo, sus nietos no son salvos, preocúpense por la salvación de su hijo. No hay nadie que lo sepa hacer mejor que una mujer, abuela, madre, no hay nadie que lo pueda hacer mejor, porque están ahí tocando el corazón y mostrando el amor de Dios a través de ellas. No, yo les digo, esmérense. El evangelismo no es de la iglesia un ratico, ni del pastor, es de madres y también de padres. Pero la madre tiene una posición tan especial, tan ventajosa, para que nuestros hijos, nuestros nietos, vengan al conocimiento de la fe verdadera. ¿Cuál va a ser nuestra decisión hoy? Yo creo que es un día para celebrar, pero es un día para tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer con ese nieto, con ese hijo con que hablamos y le decimos, estoy orando por ti, te quiero mucho, pero necesitas un Salvador? Lo más grande que puede pasar en tu vida es que Dios te cambie y después, si quiere, te use. Esa es la manera de pensar de nosotros. Cómo se llena la boca Pablo diciendo, wow, lo que hicieron Eunice y Loida. Miren qué clases de ministros lanzaron al mundo. Hijos nuestros que van al ministerio transforman al mundo un alma a la vez. Se los digo yo. Con la edad que tienen mis hijos han llevado más gente a los pies de Cristo que yo, que tengo 21 años de ministerio ya, porque ellos empezaron bien joven. Tienen más viajes misioneros que yo, tienen más bendiciones que yo cuando tenía esa edad. ¿Por qué? Porque se los pusimos en las manos de Dios, tuvieron una madre que le inculcó la fe y se los pusimos en las manos de Dios y le dijimos, Señor, haz con ellos lo que quiero. Eso es lo que queremos nosotros, si somos de Dios, tenemos que querer para nuestros hijos. Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee. Y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús, una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios,
Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón. Hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video, o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le